Integrantes de este curso de capacitación. Estamos hoy en la clase número 2. Nuestros temas a desarrollar en principio es el tema del medio ambiente. El término medio ambiente es un término que hoy resulta antiguo. Los ambientalistas están utilizando el término ambiente solamente. Pero vamos a referirnos a su origen de por qué se le llamó medio ambiente. Los términos estos medio ambiente, que son, sí, si lo observamos, dos sujetos, uno de ellos, el término medio, está relacionado con lo que nos rodea, lo que nos circunda, mientras que el término ambiente está relacionado con lo que nos condiciona. O sea, este medio ambiente, lo que nos está rodeando, lo que nos está circundando, y a su vez nos condiciona. Si analizamos este término que nos condiciona, llegamos a la conclusión de que sí, es cierto que nos condiciona este ambiente. Estamos sujetos a los fríos, a los calores, a los cambios bruscos de temperatura, a lo cual debemos condicionarnos, debemos ajustarnos a esto. Pero no debemos olvidar de que así como condiciona a los seres humanos este medio ambiente, el medio ambiente es condicionado por el ser humano. Es condicionado. Por otro lado, también tenemos en cuenta este término, como dice el título, medio ambiente humano. ¿Por qué se utilizó ese término en el inicio de las discusiones sobre la problemática ambiental en el año 1972 en las Naciones Unidas? Porque se interpretó que el destinatario de este medio ambiente no es más ni menos que el ser humano. El ser humano. Y de allí es que recibió el nombre de medio ambiente humano. En la problemática ambiental se utilizan términos como el de este medio ambiente, que lo podemos reducir diciendo que es el medio o el espacio, para ser más preciso, el espacio en donde el ser humano se desarrolla. El espacio en donde el ser humano se desarrolla. Hay otros términos que también utilizamos en la búsqueda de las soluciones a los problemas ambientales. Es el concepto de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es el sinónimo de la vida en la Tierra. Sinónimo de la vida en la Tierra. Y el término ecosistema, el ecosistema está afectado. ¿Qué es el ecosistema? Es la formación de la fauna, la flora, la geografía
las condiciones atmosféricas y en una determinada región, y su interacción. Esa interacción que existe entre la fauna, la flora, la geografía existente y esos seres vivos que están en constante comunión. Un término, sí, más familiar, más conocido, es el de la contaminación. ¿Qué es contaminación? A contaminación lo utilizaremos como sinónimo de contagio, de polución, de contagio o su sinónimo a su vez de polución, contagio al aire, contagio al suelo, contagio a la atmósfera que se produce con la contaminación. Y término más moderno es el ecodesarrollo, que es una medida de desarrollo. País que tiene en su política el preocuparse, el tratar de solucionar los problemas ambientales, tener un derecho que se acorde a las exigencias de la protección del ambiente, decimos que tiene una medida de desarrollo importante y de allí es que le llamamos el ecodesarrollo. Esta preocupación del hombre por su medio ambiente, hoy por su ambiente, no es antigua. Se manifiesta, sí, recién a partir de la década del 70 del siglo pasado. 1972, Estocolmo, Suecia, donde las Naciones Unidas se reúnen. ¿Con qué fin? Con un fin, ¿sí?, de poder dialogar sobre esta problemática que es el medio ambiente y las soluciones que pueden presentarse. Se habla por primera vez en las Naciones Unidas una importante representación de los países del mundo. Y allí en Estocolmo hablan sobre la problemática de los residuos tóxicos y los residuos químicos, ¿sí? Habla sobre la contaminación de los mares y de los lagos. Es todo nuevo esa forma, tal vez tímida de hablar y darse cuenta de que es un problema que al hombre le afecta, que al ser humano le afecta. Habla también de la energía nuclear, esa energía nuclear utilizada para fines bélicos, específicamente, y los daños que ocasiona. Y por último, también, aunque parezca mentira en esa oportunidad, habló sobre el cambio climático. Ese cambio climático que lo estamos experimentando y que es consecuencia del hacer, del mal hacer del hombre, ya sea el varón o la mujer. Otros antecedentes que se fueron dando, de esa preocupación que tienen los hombres, que hablan de, sí, debemos defender este ambiente donde estamos desarrollándonos, es la Carta Mundial de la Naturaleza. La Carta Mundial de la Naturaleza se presenta en las Naciones Unidas
10 años después de Estocolmo, 1982. ¿Y qué es lo que nos dice brevemente? Habla de la necesidad de la cooperación internacional para solucionar los problemas internacionales. Un solo Estado, dos Estados no lo pueden hacer. Se necesita la cooperación internacional para la solución de esta problemática internacional. Menciona y aclara que la especie humana es parte de la naturaleza y que toda forma de vida debe ser respetada. Eso sí lo señala. Y establece algo muy importante, que dice que la competencia para acaparar recursos naturales es causa de la mayor parte de los conflictos. Ese acaparamiento de petróleo, ese deseo de acaparar algunos minerales estratégicos o importantes, ¿cierto? Ese deseo de acaparar espacios o terrenos o mares o agua hace sí que esa competencia cause conflictos. Más adelante, en el año 2000, existe otra llamada Carta de la Tierra. Esta ya tiene un marco ético. Y ese marco ético se vuelca en los 4 principios importantes que en ella se describen. 1 es el respeto y el cuidado a la vida. Respetar y cuidar la vida de los seres humanos. El tema de la integridad ecológica. Se quiere integrar a toda esa flora, a fauna, a esa geografía, a esa atmósfera que existe, ¿no es cierto?, en su totalidad, y esa interacción que debe existir en todo esto en una determinada región. El tercer punto, el tercer principio, habla sobre una justicia social y económica. Y por último, siempre nos estamos refiriendo a ese marco ético que tiene esta Carta de la Tierra del año 2000. El cuarto punto, el cuarto principio es la democracia. Esa democracia aclara sin violencia y una democracia en paz. Y por último, quiero referirme también como antecedente de esta preocupación de los seres humanos por tener un ambiente sano y apto, ¿no es cierto?, para la vida del ser humano. Hasta la misma Iglesia debemos mencionar que se ocupa de esto, que es el ambiente. Y nuestro Papa, digo nuestro por ser de nacionalidad argentina, el Papa Francisco, en su encíclica del año 2015, esta encíclica llamada Laudato Si, que significa alabado sea, en su mensaje menciona la necesidad de un cambio urgente, un cambio muy urgente del sistema social, económico y político. Necesita un cambio urgente, real causa, dice así, real causa de lo que ocurre.
por otro lado, también habla de una forma, un ejemplo muy grato para la interpretación, el cuidado de la casa, de nuestra casa común, el cuidado de nuestra casa común. Y esta casa común que le llama, no es más ni menos que esta tierra, este suelo, donde estamos todos transitando. Habla también y menciona también de que la abundancia de dinero como la escasez de dinero es causa en muchos sentidos de la disolución de una familia. Y esa disolución de un ejemplo que da como motivo de la abundancia como la falta, son también ejemplos que se dan en los países como motivo de esa disolución, de esa lucha interna. Esta encíclica menciona 3 casos o 3 motivos, más que todo, 3 motivos por los cuales considera que son uno de los motivos que más agreden o agravan al ambiente. Y menciona el primero de todo, la tala indiscriminada de los bosques. El segundo, la emisión y vertidos industriales a la atmósfera o a la hidrosfera. Y tercero, se refiere a la extracción, al procesamiento, al refinamiento de hidrocarburos fósiles, fósiles, como en el caso del carbón, como el caso del gas, como el caso del mismo petróleo. Todos estos antecedentes que hemos podido desarrollar se refieren, sí, a la preocupación mayor que existe de cómo poder solucionar todo lo referente o relacionado a esto que es nuestro medio ambiente, cómo preservarlo, cómo cuidarlo. Una forma de poder solucionar las agresiones que existieron durante siglos al medio ambiente, surge un derecho. Surge este nuevo derecho que es el derecho ambiental. Este derecho que estudia las relaciones del hombre con la naturaleza. Eso es. Esta es que le llamamos novísima rama del derecho, cuya característica es que en principio es un derecho público porque atiende a toda la comunidad, los problemas de la comunidad. Está muy relacionado con las demás ramas del derecho, muy relacionada con el derecho civil, con el derecho penal, con el derecho procesal, con el derecho minero, el derecho agrario. ¿Por qué? Porque esta nueva rama del derecho, novísima rama del derecho, como dijimos, debe brevar de las demás ramas. Debe brevar, debe, sí, formarse, desarrollarse. Por otro lado, decimos que este derecho ambiental sí viene por sobre todo a corregir errores y deficiencias que tiene el derecho común, el derecho civil. Y sí que lo ha hecho, sí que lo ha hecho. Y lo vamos a ver en sus antecedentes históricos. Por último,
decimos que este derecho ambiental condiciona la conducta humana. Nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. A un empresario le dice no debe contaminar en su producción. A un funcionario le está diciendo debe advertir a este que está contaminando para que deje de contaminar. No debe aprobar ese emprendimiento si no deja de contaminar. Esas son las características de este derecho ambiental. Nosotros decimos que hay una dificultad en la práctica de aplicar una política ambiental. Esa política ambiental que en nuestra legislación está representada por la Ley General Ambiental 25675. Y qué difícil aplicarla. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Contemos el final de la película. El motivo, la razón de la dificultad en la práctica de aplicar una política ambiental son los, léase con mayúscula, intereses económicos. Los intereses económicos es el motivo de que la política ambiental se pueda aplicar. Es que el ser humano está en la disyuntiva de decir, apruebo un emprendimiento que da mano de obra, que da evolución económica, que da desarrollo social, y por otro lado, me encuentro que ese emprendimiento contamina. ¿Qué es lo que hago? Por interés económico dejo llevar esto o le digo que no. Tenemos que pensar en las soluciones intermedias, que se pueda realizar, pero que no contamine. Esas son las soluciones. La contaminación ha hecho mucho daño, muchos perjuicios ha producido al ambiente, a esta casa común, como llamaba la encíclica. De ahí esa necesidad. También debemos referirnos a que los antecedentes históricos, ya sea desde la antigüedad, desde la época de los romanos, donde tenían un derecho tan importante como es el derecho romano, que en muchos casos hoy sigue vigente, a pesar de eso, a pesar de los sabios que fueron, no hablaron nada sobre la protección al ambiente. Por el contrario, todo lo que sean bienes que están en la naturaleza, no existió ningún freno de ningún punto de vista. Hubo un uso indebido, un abuso al uso de los bienes que nos brinda la naturaleza. Se pensaron de que esos son interminables y que la contaminación o el daño que le hacían los mismos seres humanos no le afectaba. Pero el tiempo transcurrió. El mismo derecho francés, tan importante, nuestra legislación civil brevó de ese derecho, pero en grado significativo. Y si ese derecho bien habló de libertad, de igualdad, de fraternidad, tampoco
como el romano tampoco habló de la protección ambiental. Y entonces, si decimos de que nuestro derecho común, nuestro derecho civil, tomó mucho de ese derecho francés, no podemos pensar que haya en algún momento volcado conceptos de protección al ambiente. Y tenemos ejemplos. El viejo artículo 2513 del Código Civil de Vélez Sarsfield, observen bien, al referirse a lo que podía ser el propietario de la cosa, usted, eran los dueños de un terreno, de un campo. Y decía ese artículo que por el solo hecho de ser el dueño de esa propiedad, la podía degradar, destruir y desnaturalizar. Observen bien. Ese derecho extremadamente individualista que le daba oportunidad de hacer todo esto por el solo hecho de ser el dueño de la cosa, sin importarle las generaciones próximas o futuras. Nada. O sea que aquí se refleja, ¿no es cierto?, de que no hace mucho el hombre en su individualismo hacía cualquier cosa, podía hacer cualquier cosa, era un derecho de él, de poderla, repito, degradarla, destruirla y desnaturalizarla. Podemos decir, sí, que una ley, la 17711, la ley que implementó el concepto del daño, de la teoría del abuso del derecho, la teoría del abuso, que evidentemente se manifiesta, el abuso del derecho, modificó. Allí ya se vislumbraba la preocupación ambiental, sí se vislumbraba ese derecho ambiental que dice que viene a corregir los errores y la deficiencia del derecho común. Nosotros podemos decir eso, ¿sí? Lo podemos agregar. También podemos decir de que nuestra Constitución, hasta el año 1994, ayer prácticamente, no decía nada con relación a la defensa o a la protección del medio ambiente. Nada, en absoluto. En esa oportunidad, en la modificación del año 1994, se introducen dos artículos, solamente dos artículos, el artículo 41 y el 43 de la Constitución Nacional, que se toman de una Constitución que sí había trabajado en avanzada, que es la Constitución de la provincia de Río Negro. ¿Qué establecen esos dos artículos en lo referente a la protección al medio ambiente? El primero de ellos, el artículo 41, que es muy extenso, pero vamos a ver de poderlo desarrollar de una forma que nos sea familiar. Habla este artículo de un derecho que tienen los ciudadanos, de gozar de un ambiente sano y equilibrado, un ambiente sano, equilibrado y apto para la vida humana. Los ciudadanos, nosotros, todos los ciudadanos, tenemos el derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para la vida humana. Es un derecho constitucional,
que habla el artículo 41. Todos los habitantes de la República Argentina tienen este derecho. Reflexionemos. También habla de que tenemos un deber de preservar el medio ambiente, un deber de preservar ese ambiente sano y equilibrado y apto para la vida humana. De allí es que debemos apuntar a aquel que no lo preserva. No lo preserva porque está obrando en perjuicio de todos los demás. Entonces decimos que este 41 habla de ese derecho, de ese deber, y habla de una primera obligación. Esa obligación que se refiere, que va dirigida a todos los ciudadanos, a todos, y que tenemos la obligación de recomponer el daño ambiental. ¿Y qué quiere decir eso de recomponer el daño ambiental? Quiere decir, ni más ni menos, que el daño que ocasiona debe volver al estado anterior. Debe volver al estado anterior. Esa es la obligación de quien daña el ambiente. Recomponer el daño ambiental. También habla de otra obligación que tienen las autoridades. Obligación que va dirigida a las autoridades, que es la protección del derecho ambiental. La autoridad debe proteger como obligación al ambiente. Debe a su vez también procurar de la utilización racional de los recursos naturales. Esos recursos que se encuentran en la naturaleza. Y aparte, debe tener la obligación de la información. La autoridad debe informar a los ciudadanos cuando le pregunten qué es lo que se va a construir en este lugar, qué emprendimiento se va a llevar en ese lugar, con el fin de que se sepa si contamina o no contamina. Que los ciudadanos puedan ser gendarme de estas situaciones contrarias, esas situaciones que pueden ser perjudiciales. Y también la obligación de la educación ambiental. Esa educación que se debe formar desde el inicio, desde el jardín de infantes, la obligación que debe brindar esa educación, ya sea formal o no formal, esa educación del primario, secundario, terciario, universitario, esa educación que debe estar en los medios de comunicación, obligación de la autoridad en este artículo. Además, habla de una competencia que tiene el gobierno nacional, el Estado nacional, que es el relacionado a el dictado de las leyes de presupuestos mínimos. Y aquí hay algo importante conocer. ¿Qué son estas normas de presupuestos mínimos? La norma de presupuestos mínimos la define el artículo 6 de la Ley General Ambiental. Y estas normas, que son leyes, dice que conceden una tutela, o sea, una protección ambiental uniforme y común para todo el territorio de la nación, para todo el territorio nacional, y que tiene por objeto
dice que tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. O sea, que estas leyes las dicta la nación, el Congreso de la Nación, y las provincias lo que deben hacer es dictar normas para completar estas normas nacionales. Pero sí tengamos presente siempre, siempre, que las provincias, como las municipalidades, nunca en estas normas que pueden dictar para completar, nunca deben contradecir esas normas de presupuestos mínimos. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, que en nuestro país han dictado normas de presupuestos mínimos que se relacionan al tema de los residuos, al tema del agua, al tema del fuego, ¿no es cierto?, al tema del cambio climático. Son normas que se dictan, como dice, de una forma uniforme y común para todo el país. No tiene una provincia la posibilidad de poder, sí, ser vigente esa norma y otra no. No, es para todo el territorio del país. Por último, debemos decir que este artículo 41 habla ¿de qué? Habla sobre la prohibición de la introducción, o sea, el ingreso de residuos peligrosos o residuos radioactivos. Y eso sí que es importante por la contaminación que produce. Muchos países desean introducir en otros terrenos, para sacarse su problema, esos residuos peligrosos o radioactivos. No, dice nuestra Constitución. Prohibido. El segundo artículo, el 43 de nuestra Constitución Nacional, habla de algo muy novedoso, que es una acción. La acción que se tiene frente a un conflicto ambiental. Y esa acción se llama acción de amparo. Esa acción, si uno busca de qué se trata, se trata de una acción rápida, expedita, con el fin de que se deba solucionar de inmediato esa problemática que se presenta con esta acción. Y aquí, en este caso, estamos frente a esta acción que solamente, dice ese artículo 43, se legitima a quienes primero han sido agraviados, perjudicados, o sea, ese está legitimado para poder realizar esta acción. A las organizaciones no gubernamentales, esas que se especializan en lo que es la protección ambiental. Y por último, al defensor del pueblo. Es importante esto, es muy importante porque esta acción rápida, expedita, en épocas de ferias judiciales, se puede presentar a cualquier juez, pedirle que solucione ese problema. De allí la importancia que tiene el que se le dé una prioridad, una urgencia a las soluciones ambientales. Nuestro Código Civil y Comercial hoy vemos de que, a diferencia del anterior Código Civil de Vélez Sarsfield, tiene sí normativas
que protegen al medio ambiente. Así hablamos del artículo 10, que habla sobre ese tema tan importante que es el abuso del derecho, el artículo 14 como el artículo 240, que nos hablan de que se debe priorizar la problemática de los derechos de incidencia colectiva en relación a los individuales. O sea que el orden de prelación de la preocupación por los derechos de incidencia colectiva tienen una prioridad con relación a los derechos individuales, diferente a lo que vimos anteriormente. También debemos mencionar artículos como el 1711, que nos habla de las acciones preventivas, acción preventiva, ¿cierto?, frente a un problema ambiental, sí, que podemos utilizar. Nuestro Código Penal podemos hacer, digo siempre, licencia jurídica para decir que temas que se observan desde el artículo 182 al 206 hablan de esa preocupación que es el ambiente. Hablan de casos de usurpación de agua, hablan de casos de incendios, de fabricaciones o suministros de elementos que pueden ocasionar perjuicios a la salud, incluso también. Y debemos mencionar, sí, de que un artículo, el 249 del Código Penal, habla sobre los delitos de incumplimiento del funcionario público. Aquel funcionario público que no cumplió con su obligación, ¿no es cierto?, de determinar un estudio de impacto ambiental, y que ese estudio de impacto ambiental sí afectaba, ¿no es cierto?, al ambiente, y a veces no cumplió con eso, y entonces sí tenemos ese artículo 249 por ese incumplimiento que tiene ese funcionario público. También podemos decir que una de las leyes de presupuestos mínimos, como la que se refiere a los residuos industriales, fue incorporada esta ley de presupuestos mínimos dentro del Código Penal. ¿Qué podemos decir con otra codificación? Sí, como el Código Minero. Nuestro Código Minero habla de que en cualquier momento de la actividad importante, de la actividad minera, como es el periodo de cateo o búsqueda de minerales, o el de la extracción de minerales, antes de realizar cualquiera de estos pasos, se debe hacer un estudio de impacto ambiental. Y ese estudio de impacto ambiental debe estar, a su vez, ese estudio de impacto ambiental debe estar, sí, aprobado por la autoridad minera, para poder dar curso a cualquiera de esas actividades. Todo lo relacionado a la protección del medio ambiente también directa o indirectamente está relacionada con los recursos naturales. ¿Qué son recursos? Recursos son bienes. ¿Y cómo pueden ser esos bienes? Esos bienes pueden ser los recursos naturales, los recursos por transformación o creación, y el recurso hombre. El recurso hombre o ser humano, el varón o la mujer, tan importante, ¿no es cierto?, en la evolución de nuestras vidas. Por otro lado, los recursos naturales son bienes que se encuentran en la naturaleza. Bienes que se encuentran en la naturaleza y que el ser humano los ha tomado para satisfacer sus necesidades.
Y los recursos por transformación o creación son esos mismos recursos naturales que el ser humano los ha tomado, los ha transformado, ¿cierto? Y sí los puede utilizar. ¿Cuáles son los recursos naturales? ¿Cómo los podemos enunciar a esos recursos naturales? Son la energía, el suelo, la energía en cualquiera de su forma, la energía producida por la combustión, la energía solar, la energía eólica, la energía mareomotriz, hidráulica, cualquiera de ellas. También, por otro lado, podemos ver el suelo, ese suelo para cualquiera de las actividades agrarias, pecuarias, forestal, la actividad minera, los yacimientos mineros, mejor dicho, los yacimientos mineros, en cualquiera de esas formas, como se presenta en su estado líquido, sólido o gaseoso. El espacio y su contenido, eso que constituye la atmósfera, el aire, los recursos panorámicos o escénicos, esos recursos que son de uso recreativo, de goce estético, la flora silvestre en cualquiera de sus formas, la fauna silvestre, los recursos hídricos, el mar y su lecho como recurso natural, y por último los recursos geotérmicos, o sea, esos vapores y esas aguas calientes que emergen del suelo. Todos esos, sí, que hemos enunciado, son recursos naturales. Y podemos ver que todos estos, sin distinción alguna, no fueron hechos por la mano del hombre. No intervino la mano del hombre. Cualquiera de nosotros hemos nacido y ya estaban todos estos recursos naturales, estos bienes que tiene la naturaleza y que el ser humano los toma para satisfacer sus necesidades. Estos recursos que lo podemos clasificar en renovables o no renovables, renovables como la flora y la fauna silvestre, no renovables como los recursos mineros, los yacimientos mineros. También, por otro lado, están los materiales, como sí son estos yacimientos mineros, como es el suelo, es material, o están los inmateriales, como el aire de la atmósfera. Esta es la importancia que tenemos. Y debemos saber cuáles son estos recursos naturales que tenemos en lo que es nuestro país. ¿Por qué? Porque hay una íntima relación entre esta defensa del ambiente con los recursos. Ese ambiente, si está protegido, protege a los recursos. Los recursos son fundamental para un Estado, para un país, para una nación. Fundamental. Sabemos la importancia que tienen los recursos. Vemos nuestro país, 3.800.000 kilómetros cuadrados, formado por la parte continental, 2.800.000 y 1.000.000, lo que constituyen las islas del Atlántico Sur y la Antártida. Vemos, sí, observamos esa riqueza que tiene, temperatura agradable para la vida humana, régimen de lluvias excelente,
apto para la vida humana desde la Quiaca Tierra del Fuego, apto para la vida humana. Pampa húmeda, suelo fértil, y es mucho más que la pampa húmeda. Kilómetros, miles de kilómetros es plena llanura, ya sea si vamos desde el centro, el kilómetro cero de la plaza del Congreso, hacia el norte, hacia el noroeste, hacia el oeste o hacia el sur. Tenemos que transitar muchos kilómetros para que podamos ver elevaciones de tierra, una llanura apta para el cultivo. Generoso es ese suelo, generoso. Yacimientos mineros, sin ser un país minero, es un país con minerales, petróleo, gas, oro, plata, litio. Está presente nuestro país en eso. Un litoral marítimo de 4.700 kilómetros, donde debemos defender ese litoral marítimo importante, esa riqueza hitícola que le está presentando a todo nuestro país. Qué generoso ha sido la distribución en nuestro país de los recursos naturales. Tengámoslo bien presente porque es importante. Y no nos olvidemos la importancia que tiene el concepto de soberanía de recursos naturales. Ese concepto de soberanía de recursos naturales que las Naciones Unidas ya hace 50 años les dijo a los países del mundo en un informe del año 1970 de que la soberanía de los recursos naturales es algo inherente a la condición de Estado. Es algo inherente a la condición de Estado y que ese Estado debe ejercer la autoridad sobre personas y cosas. Dice que el Estado debe ser soberano de sus recursos naturales para que haya un beneficiario que es ni más ni menos que los ciudadanos. Qué simple y qué profundo y qué cierto que es lo que decían las Naciones Unidas con respecto a estos recursos naturales que debemos defender, juntamente con la protección de ese medio ambiente. Así es como estos recursos naturales para nuestra Constitución, a partir del artículo 124, donde definió a quién pertenecen esos recursos naturales. Y nos dice el artículo 124 que son del dominio originario del territorio en que se encuentra. O sea, que ese recurso natural que está en Catamarca es de Catamarca, el recurso natural que está dentro de la jurisdicción de Neuquén es de Neuquén, el que está en Jujuy es de Jujuy, y el que está en Tucumán es de Tucumán. Veamos esa importancia que tienen esos recursos naturales. No nos olvidemos entonces, para concluir esto, hay una íntima relación entre los recursos naturales, esto que, como vimos ya en el 41 de nuestra Constitución, es una obligación de la autoridad procurar y defenderlo a esos recursos, como también a la protección ambiental en donde conviven estos recursos. Fundamentales para nuestras clases, esta capacitación de que estamos hablando, es la conciencia ambiental.
tener una conciencia y una preocupación que debemos transferir permanentemente para que este lugar donde estamos habitando, esta casa común, como decía el Papa Francisco, pueda ser habitable y agradable, y no solamente para nosotros, estas generaciones presentes, sino para todas las generaciones futuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias.